Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que estoy segura que va a dar mucho de qué hablar. ¿Están listos para sumergirse en el fascinante mundo de las celebridades turcas? Porque hoy vamos a desentrañar un secreto, un rumor que ha estado circulando y que involucra a dos de los nombres más grandes del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, vamos a hablar de si Hande Erçel se está burlando de Kerem Bürsin. El secreto al descubierto. Les prometo que este vídeo estará lleno de intriga, información y por supuesto, un poco de diversión. Así que si son fanáticos de estas dos estrellas, si les encanta el drama de las celebridades, o simplemente disfrutan de un buen chisme bien investigado, este es su lugar. Antes de empezar, no se olviden de presionar ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Estamos subiendo contenido nuevo casi todos los días. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. La pregunta que muchos se hacen es, ¿Hande Erçel se está burlando de Kerem Bürsin? Para entender todo esto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, ¿verdad? La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más seguidas y queridas en Turquía y a nivel internacional. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y la química entre ellos fue instantánea, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fanáticos se enamoraron de su romance y la pareja se convirtió en un fenómeno mediático. Compartían momentos en redes sociales, viajaban juntos, y parecía que su amor era de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo surgieron rumores de separación, y finalmente la noticia se confirmó, Hande y Kerem habían tomado caminos separados. La ruptura fue un golpe para muchos fanáticos que esperaban que su historia tuviera un felices para siempre. Y aunque ambos han intentado mantener una actitud madura y respetuosa públicamente, las redes sociales y los medios de comunicación siempre están atentos a cualquier indicio, cualquier detalle que pueda indicar algo más. Y es aquí donde entra la supuesta burla de Hande hacia Kerem. ¿De qué se trata esto? Pues todo parece haber comenzado con una serie de publicaciones en redes sociales, especialmente en Instagram, por parte de Hande Erçel. Recientemente Hande ha estado compartiendo algunas fotos y vídeos que, según algunos observadores, podrían interpretarse como indirectas, o incluso burlas dirigidas a su expareja, Kerem Bürsin. Una de las publicaciones que más ha llamado la atención es una foto donde Hande aparece riendo a carcajadas, con una expresión de pura alegría y despreocupación. Lo que hace esta foto particularmente interesante es el pie de foto que acompañó, que en turco decía algo así como, la vida es demasiado corta para tomarla en serio. Ahora bien, ¿esto es una indirecta? Podría ser. Podría ser simplemente una reflexión personal de Hande sobre la vida, algo que muchos compartimos. Sin embargo, los fanáticos más perspicaces, aquellos que analizan cada detalle, han comenzado a especular. ¿Por qué publicar algo así justo ahora? ¿Tiene algo que ver con Kerem? Para añadir más leña al fuego, hace poco se filtró un vídeo donde Kerem Bürsin, en una entrevista, hablaba sobre la importancia de la diversión y la ligereza en la vida, especialmente después de momentos difíciles. Y justo después de estas declaraciones de Kerem, aparece la foto de Hande riendo a carcajadas. Los fanáticos más intensos de la pareja han tomado esto como una clara y deliberada burla. Como si Hande estuviera diciendo, mira, tú hablas de tomarte la vida con ligereza, yo la estoy viviendo así, y me divierto mucho. Otro detalle que ha alimentado estas especulaciones son los comentarios de algunos amigos y conocidos de Hande en sus publicaciones. Por ejemplo, ha habido comentarios de personas cercanas a ella que han respondido a sus fotos con emojis de risa o frases que refuerzan la idea de que está disfrutando de su vida al máximo. Algunos usuarios en redes sociales incluso han empezado a usar el hashtag #HandeLauksatKerem, lo cual, obviamente, solo aumenta la controversia. Pero seamos honestos, en el mundo de las celebridades, todo se magnifica. Una publicación inocente puede ser interpretada de 1000 maneras. Es posible que Hande simplemente esté feliz y compartiendo ese momento con sus seguidores. Absolutamente. ¿O es que hay una intención más profunda, una forma sutil de lanzar un mensaje a Kerem? Eso es lo que nadie sabe con certeza. Además, recordemos que el final de su relación no fue, según los rumores, precisamente el más amistoso.
Si bien ambos han sido muy discretos y profesionales al respecto. Es natural que hayan quedado algunas heridas o resentimientos. Y las redes sociales, queramos o no, se han convertido en el principal canal de comunicación para las celebridades, a veces más directo que cualquier comunicado de prensa. También hay que considerar el contexto. Ambos actores están viviendo momentos profesionales muy exitosos por separado. Kerem ha estado involucrado en proyectos interesantes y Hande, por su parte, sigue siendo una de las actrices más queridas y solicitadas. Cuando una pareja de celebridades se separa, y ambos continúan triunfando, siempre hay una tendencia a buscar comparaciones y a ver quién ganó o quién está mejor. Y quizás esta supuesta burla de Hande sea una forma de reafirmar su propio bienestar y su evolución personal. Vamos a analizarlo desde otra perspectiva. ¿Qué pasaría si no hubiera ninguna burla intencionada? Si Hande simplemente está viviendo su vida, disfrutando de su libertad y compartiendo sus momentos de felicidad. En ese caso, la interpretación de los fanáticos sería más una proyección de sus propios deseos o de la historia que ellos crearon para la pareja. A veces los espectadores se involucran tanto en la vida de sus ídolos que empiezan a ver mensajes donde no los hay. Es como cuando un fanático interpreta un guiño o una mirada en una película como una pista secreta que nadie más ve. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, hay ciertos elementos que hacen que la teoría de la burla sea un poco más plausible. Uno de ellos es la coincidencia temporal de las publicaciones de Hande con ciertas declaraciones o rumores sobre Kerem. Y también la naturaleza de las publicaciones. No es solo una foto de ella sonriendo, sino el tipo de sonrisas, la espontaneidad aparente y los comentarios que a menudo reciben. Otro punto a considerar es la reacción de los propios fanáticos. La división está clara. Por un lado, están los que defienden a Hande diciendo que es ridículo acusarla de burlarse y que simplemente está feliz. Por otro lado, están aquellos que están convencidos de que hay una indirecta y que es una forma muy Hande de manejar la situación, con esa mezcla de inocencia aparente y picardía. Y aquí es donde entra nuestro trabajo, tratar de ser lo más objetivos posible y presentar todos los ángulos. No tenemos confirmación oficial de ninguna de las partes. Ni Hande ni Kerem han comentado directamente sobre estas especulaciones. Y eso en sí mismo es un hecho importante. Cuando las celebridades quieren comunicar algo, suelen hacerlo de manera más explícita, o a través de sus representantes. Entonces, ¿cuál es el secreto al descubierto? La verdad es que el secreto, en gran medida, sigue siendo un secreto. Lo que sí hemos descubierto es la existencia de un rumor persistente, alimentado por publicaciones en redes sociales y la interpretación de los fanáticos. Hemos visto cómo pequeñas acciones, como una foto sonriente o un comentario, pueden desatar una ola de especulaciones en el mundo digital. Lo que es innegable es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin dejó una huella muy profunda en sus seguidores. Y es esa conexión emocional la que hace que cualquier movimiento de uno afecte al otro en la imaginación colectiva. Si Hande está o no burlándose de Kerem, es algo que solo ellos dos saben realmente. Pero la discusión en sí misma nos muestra la fascinación que tenemos por las dinámicas de las relaciones de las celebridades, y cómo buscamos significados ocultos en cada detalle. Podemos decir que Hande Erçel, consciente o inconscientemente, está alimentando un debate. Y es un debate que para muchos es más entretenido que ver una serie. La duda, la especulación, la posibilidad de una rivalidad sutil, todo eso genera interés. Y en el mundo de las redes sociales, el interés es la moneda de cambio. Además, piensen en la estrategia. Si Hande estuviera planeando algo, publicar una foto riendo podría ser una forma de proyectar una imagen de fortaleza y felicidad, disuadiendo cualquier intento de la otra parte de culparla o de hacerla sentir mal. Es una forma de decir, estoy bien, estoy feliz, y mi vida continúa, y de hecho, está muy bien. Por otro lado, si Kerem, o alguien cercano a él, publicara algo que pudiera interpretarse como una respuesta, el ciclo de especulaciones se intensificaría aún más. Por ahora, el silencio de Kerem, o al menos, la ausencia de declaraciones directas sobre este tema, solo aumenta el misterio. Al final del día, lo que vemos en las redes sociales es solo una pequeña parte de la realidad. Las celebridades tienen vidas complejas con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, como todos nosotros. Y la forma en que manejan sus relaciones públicas, especialmente después de una ruptura, puede ser muy estratégica o simplemente impulsiva.
Así que, para resumir, el supuesto secreto de que Ander Cell se burla de Kerem Bürsin se basa principalmente en interpretaciones de sus publicaciones en redes sociales, particularmente una foto de aparece riendo y una supuesta conexión con declaraciones de Kerem sobre la ligereza en la vida. Los fanáticos están divididos sobre si esto es una burla intencionada o simplemente una expresión de felicidad personal. Lo que sí está claro es que la expareja sigue generando un gran interés mediático y la especulación sobre su relación y sus interacciones posteriores es constante. El secreto reside en la intencionalidad detrás de las acciones de Ande, algo que solo ella puede confirmar. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y sobre todo, intrigante. Ha sido un placer desentrañar este rumor con ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ander Cell se está burlando de Kerem Bürsin, o es todo una gran coincidencia y una interpretación de los fanáticos? Me encantaría saber sus pensamientos. Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like. Ayuda muchísimo a que el algoritmo nos recomiende y a que más gente vea nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera que sea fan de estas dos estrellas o que simplemente disfrute de un buen chisme de celebridades. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.